Disclaimer, este fanfic no es de mi autoría, sino de Fredbear281, link de su Wattpad en la descripción. Todos los derechos a sus respectivos autores. Al día siguiente, la carroza salió de la pequeña ciudad. No se podía ver escoltas o soldados protegiéndola, estos se encontraban dentro de la misma en la que Henry iba. Los espectros de medio nivel eran seres astrales de nivel 40, sus estadísticas de ataque eran altas, podrían hacerse invisibles pero no podían atacar estando fuera de la vista de las personas. Solo después de anular su invisibilidad eran capaces de atacar. Aunque Henry no los veía, estaban presentes 4 espectros de medio nivel, asegurándose de que ella cumpliera su misión y de que no hubiera retrasos. La carroza se movía en los rocosos caminos que conducían al imperio. Henry estaba nerviosa de tener que hablar con el emperador de sangre, no hubo ni una sola vez que ella hablara con un noble del reino y mucho menos del imperio. El emperador de sangre le proceden muchos rumores, espero que sean falsos o de verdad estaré muy nerviosa de hablar con ese emperador, pensaba Henry. Henry practicaba cómo hablar, sus movimientos y sus líneas. Debía comportarse como alguien importante, y lo era. Ella era la emisaria personal del rey. La carroza tirada por caballos golem llegó a un puesto militar del imperio, en este lugar se revisaban y registraban a las personas que querían entrar al imperio. 4 guardias de armadura completa se acercaban a la carroza. Henry, por una ventanilla, pudo ver a los soldados, y solamente pudo tener malos recuerdos sobre esa armadura. Uno de los guardias habló. El que esté adentro, salga para el registro. Henry abrió la puerta y dijo en tono de superioridad. Soy emisaria del rey hechicero, exijo una audiencia con el emperador de sangre. Los soldados se miraron entre sí y empezaron a reír fuertemente. Ja, 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 no sé de qué país de fantasía vengas, pero aquí se trata a todos los visitantes por igual. Henry le dio una mirada amenazadora cargada de ira. Si no estuviera en una misión tan importante, habría golpeado a ese soldado. Entonces, creo que ustedes serían responsables de la destrucción de su país. Si no me dan una audiencia con el emperador, el reino hechicero destruirá todo. Todo será eliminado por la incompetencia de unos soldaduchos. La mirada de Henry hizo estremecer a los soldados. Uno de ellos partió al puesto de guardia para comunicarle esto al emperador. Después de un breve momento, la carroza llegó al palacio del emperador. Las personas admiran a las criaturas que jalaban esta carroza y miraban desconcertados la bandera que ondeaba arriba de esta. Entró al palacio sin problemas, los sirvientes fueron educados con ella. Nunca había recibido tanta atención en su vida, cosa que la hizo sentir un poco incómoda, pero se mantenía fuerte. Al entrar a una oficina de conferencias demasiado lujosa para tratarse de cualquier sala, pudo notar al emperador sentado en la mesa redonda, junto a él, 4 caballeros de armadura negra lo escoltaban. ¿Y bien? ¿Quién eres y qué haces en mi imperio?, dijo Hirknif de la forma más amenazante posible. Henry sintió la mirada sofocante del emperador. Esta clase de presión no era algo que una campesina pudiera soportar, pero ella sabía que fallar no era una opción. Emperador Hirknif, pido mis más sinceras disculpas por entrar sin previo aviso, pero tengo un mensaje de su majestad, el rey hechicero. El tono de convicción era evidente en la cara de Henry. ¿Rey hechicero? Nunca había escuchado este título. ¿Explica de qué tierra has venido? Vengo de la aldea, no, de la ciudad capital de Carne, junto al bosque de Tob y todos sus alrededores, los cuales ahora le pertenecen al rey hechicero. He venido aquí para solicitar al imperio el reconocimiento del reino hechicero oficialmente, y que sea reconocido como país independiente. Las palabras de esa niña sorprendieron a todos, en los largos años de la existencia del imperio jamás había tenido que pasar por esto. Una nación que sale de la nada exigiendo ser reconocida era algo que el emperador nunca había podido ni imaginar. Ya veo. Pero, ¿eso sería todo lo que exiges? ¿Un simple reconocimiento por parte de nosotros, el imperio? Así es, no necesitamos una alianza ni crear enemigos, solamente buscamos la libertad del reino Reestise. Hirknif debía conocer a este rey lo antes posible, podría manipularlo para hacer que el reino se debilitara más y más. Usaría como desechable este reino hechicero para enviar militares disfrazados para atacar el reino y la culpa sería del rey hechicero, mientras que el imperio saldría impune. Ya veo, entonces aceptamos reconocer el reino hechicero como oficial y nación soberana. Si no es mucha molestia, me gustaría conocer al rey hechicero lo antes posible. Hirknif tenía una sonrisa coqueta en su rostro. Ella se sonrojó un poco por la linda sonrisa del emperador. Pero se recompuso y respondió.
Eso será complicado. Como sabe, el reino y el imperio se enfrentarán en 2 días, y su majestad está más ocupado que nunca, reformando leyes y políticas dentro del Palacio Supremo. ¿Qué clase de rey llamaría Palacio Supremo a un castillo? Espera, dijo que estaría ocupado por culpa de la guerra anual. ¿Qué planea este rey? Entonces, ¿cuándo sería posible ir a verlo? Estaría bien al finalizar la guerra, supongo. El resto de la conversación se trató de política y acuerdos mutuos. No llevó mucho tiempo ya que ahora Henry tenía que ir al reino. Nuevamente estaba en su carroza en dirección a Ramtel, estaba tirada en los cómodos muebles dentro de la carroza. Ah, eso fue agotador, ese emperador tiene una mirada coqueta e intimidante. Qué miedo, me pregunto qué estará haciendo Nemu, me gustaría ir a verla. Recientemente Su Majestad ordenó construir un lugar llamado Escuela Infantil, espero poder llevar a Nemu ahí cuando terminen la construcción. El resto del camino fue silencioso y cómodo para Henry, que estaba acostada pensando en sus innumerables problemas. Salió del territorio del imperio y se encontraba en soberanía del reino. La carroza se detuvo violentamente haciendo volar a Henry hacia adelante y chocando con el piso de la carroza. Se estaba recuperando del golpe cuando una voz se escuchó en el exterior. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Decía un hombre con la voz ronca. Nos hemos ganado la lotería, ja, ja, otro hombre más varonil habló. Sal de ahí, estás rodeado, ni se te ocurra escapar. Una diferente voz habló. Henry estaba realmente asustada. Sabía que el camino hasta Erramtel era peligro, pero nunca imaginó que tendría la mala suerte de toparse con bandidos en medio del día. De repente recordó que el rey hechicero había asignado guardias para ella, hasta ahora no los había visto, pero sentía que estaban alrededor de ella. Abrió lentamente la puerta de la carroza confiada de que no le podrían hacer nada. Los hombres llenos de lujuria se acercaron a la chica mientras hablaban. Pero mira esto, ja, ja, es una mujer campesina. ¿Por qué te vistes como una noble? Eres lo que eres, una perra como las demás. Estoy de acuerdo. Mujeres son mujeres y es lo único que saben hacer bien, satisfacernos a nosotros, ja, ja, ja. Al fondo de todos los bandidos, estaba un hombre de camisa gris, cabello azul, pantalones marrones y botas de montaña, él miraba desinteresadamente la escena, tan solo buscaba poder, y fue la única razón por la que se unió a esta banda de asaltadores de carrozas. De vez en cuando, se divertía con algunas mujeres que capturaban, pero más que todo era la obtención de fuerza que lo seguía manteniendo ahí. ¿Por qué estás tan calmada, niña? ¿Acaso sabes lo que vamos a hacerte? Henry no respondió, seguía manteniendo esa tranquila sonrisa. Uno de los hombres agarró el brazo de Henry y la jaló fuera del carruaje. Si no gritas, no es divertido. El hombre que había agarrado a Henry se quedó sin cabeza, la sangre había salpicado un poco a Henry, pero se limpió tranquilamente. Los hombres veían con asombro y horror como uno de sus camaradas moría sin razón. El cuerpo cayó al piso sin cabeza, junto al cuerpo, seres espectrales de color morado con asadas como armas en sus manos salieron de la nada. En total eran 4 espectros. Los hombres retrocedieron instintivamente, pero el más arrogante del grupo se abalanzó sobre los espectros. Vistiendo una pechera y casco de metal gritó. Son solo fantasmas, no hay que temer. El hombre salió disparado hacia los fantasmas, cuando estaba a solo a unos metros de distancia, sonidos de carne siendo rebanada se escucharon. Uno de los espectros apareció de la nada enfrente del hombre y lo cortó a la mitad. Su parte superior del cuerpo cayó al piso, las piernas todavía estaban de pie, salpicando sangre y regando vísceras en el camino. Los hombres estaban más aterrorizados que nunca. Fijaron su mirada a esa mujer, aparentemente no estaba asustada ni nerviosa. Tranquila como el agua, ni se inmutaba al ver cómo una persona moría tan horriblemente enfrente de ella. Esto hizo pensar a todos los presentes que estos espectros estaban con ella. Asombroso, así que estos son los guardias que estaban cuidándome. Su majestad es unánime. Espero serle de utilidad más adelante, Ain-sama. Henry estaba sumida en sus pensamientos, ignorando la masacre que estaba ocurriendo enfrente de ella. Corran, larguémonos de Aku. El espectro le rebanó la boca de un solo toque, dejándolo sin mitad de la cara. Otro intentó huir, pero le cortaron los pies, haciéndolo caer en el camino rocoso. Por favor, piedad, por favor, no volveré a robar, lo juro. El espectro no respondió y simplemente le cortó la garganta para que muriese lentamente. El más débil de los bandidos no era alguien fuerte, ni especial. Lo único en lo que servía era para planeación y estrategias, había venido aquí hoy porque según su experiencia, la carroza sería fácil de asaltar y ganarían bastante dinero con los materiales de dicho transporte.
Pero tuvo mala suerte hoy. Sus compañeros masacrados por fantasmas, una joven que ni le importaba lo que ocurría delante de ella, y el hombre estaba aterrado, no quería morir, aún tenía muchas cosas que hacer. Corrió todo lo que pudo de la masacre en dirección al bosque para pedir ayuda a gritos, pero no avanzó más de 10 pasos y un espectro se le apareció enfrente. Por favor, déjame ir, yo no he hecho nada. Simplemente era una víctima, sí, una víctima de esos bárbaros. El espectro bajó sus armas y se abalanzó sobre él. Cerró los ojos para evitar sentir el dolor de la muerte, pero sorpresivamente no pasó nada. Abrió los ojos lentamente y no vio a nadie, miró atrás y aún podía ver a sus compañeros siendo masacrados por esos espectros. Sabía que le habían perdonado la vida, pero no sabía la razón. Gracias, juró no volverá, empezó a sentir un dolor inexplicable en el pecho, como si hubiera recibido un golpe directo. Pero a su alrededor no había nadie, no comprendía qué pasaba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me duele tanto el pec? El dolor le impedía hablar. Sentía como su pecho era presionado hacia adentro, haciéndolo sangrar desde su boca. Una luz morada brilla desde donde debía de estar su corazón. ¿Qué? Lo siguiente que vio ese hombre fue oscuridad, oscuridad eterna. El espectro había poseído el cuerpo del hombre y lo había hecho explotar desde adentro, era una habilidad racial espectral, únicamente servían con alguien inferior a nivel 15. Brainunglaus había visto esta masacre desde una distancia segura. Era una buena oportunidad para poner a prueba todo su entrenamiento, sus esfuerzos, por alcanzar a Gasef, y volverse más fuerte. Se acercó confiado en su victoria con su técnica especial que ningún individuo sería capaz de esquivar. ¿Son estas tus mascotas?, decía Bren a la niña que había salido de la carroza. ¿Eh? Ah. No, son mis guardaespaldas. Entonces no te molestaría que los destruya, ¿no?, decía Bren con confianza. Son guardias de su majestad, el rey hechicero, no creo que tengas oportunidad. Además, voy retrasada a mi lugar de destino, hazlo rápido y muere, necesito irme. Decía Henry angustiada por su retraso para completar su misión. No seas tan confiada, niña. Además, ¿quién es este rey hechicero? No importa, lo averiguaré tarde o temprano. Brain se mantuvo en su lugar haciendo una posición defensiva. Usaría su carta del triunfo, destello de Dios, contra esos espectros. Un círculo brillante se formó alrededor de Brain, con él al centro. Puso su mano en la funda de su espada, preparada para cortar a quien entrara al círculo. Los 4 espectros se abalanzaron sobre Brain, ignorando el círculo que había creado. Brain tenía una sonrisa de confianza, sabía que el movimiento de esos seres era estúpido a comparación de su técnica. Los espectros flotaban a gran velocidad hacia Brain, entrando en el círculo que lo rodeaba. En cuanto el primer espectro estuvo a su alcance, activó otro arte marcial que potenciaba el ataque. Arte marcial. Tajo de luz cuádruple hizo un corte tan rápido que cualquier humano no podría seguir el paso. La espada realizó 4 cortes múltiples en dirección hacia todos los espectros. Cortó a la mitad a los 4 espectros, los cuales se disolvieron en el aire. Solo estaban presentes 4 figuras retorcidas en el medio del aire, el ataque había desfigurado la forma de los espectros momentáneamente. ¿Eso es todo lo que tienen? Me decepcionan. Hey chica, tú sigues. Las retorcidas formas en medio del aire empezaron a solidificarse una vez más. Se detuvieron hasta formar su figura original de espectros. Recuperados del ataque de Brain, lanzaron su ataque punzante con sus asadas. Brain no alcanzó a reaccionar a la velocidad que iban esos ataques, había desactivado su destello de luz. Uno de los espectros lo apuñaló debajo de la costilla, otro espectro llegó por atrás y le clavó su asada en la espalda. No me subestimen, seres. Arte marcial. Flaseo instantáneo. Su espada brillaba de un fuerte color blanco. 2 destellos se vieron enfrente de Brain, atacó al espectro que le había atravesado el pecho con su arte marcial que aumentaba su velocidad hasta el límite. El espectro nuevamente se desfiguró en el aire, creando una retorcida imagen en donde debería estar. Otro espectro cruzó en medio del aire morado de su compañero y apuñaló a Bren en medio del pecho. Sus artes marciales y la gravedad de las heridas de Brain habían hecho que su cuerpo no pudiera seguir luchando, nunca había sido humillado de esta manera desde su derrota con Gasef. Brain cayó al piso sangrando por todas partes, tenía su espada sosteniendo su debilitado cuerpo, mientras que su otra mano estaba sobre la herida de su estómago. Había sentido como los 3 ataques habían drenado su energía vital, cosa que solo pueden lograr los no muertos. Los espectros miraron como poco a poco se desangraba Brain. Regresaron al lado de Henry, en donde desaparecieron.
Creo que ya es hora de irnos. Decía Henry emocionada. Sin más retrasos, continuó su camino hasta Erantel con el sol aún en su punto más alto. Un grupo de aventureros caminaba alerta por un camino de tierra, habían sido contratados para eliminar algunos bandidos y mercenarios del camino que conducía a Erantel. Además de investigar un pueblo llamado Carne, que recientemente había dejado de pagar impuestos. Se creía que desapareció del mapa. Fueron enviados a investigar por falta de mano de obra. Contaban con 7 miembros, entre el grupo resaltaba una mujer de aproximadamente 20 años, cabello rojo desordenado, ojos agudos y piel color trigo debido a una exposición constante del sol. Su nombre es Brita. Llegaron junto al camino de tierra que conducía a Erantel, lo que vieron los dejó con náuseas. Una docena de cuerpos humanos mutilados, sangre por todo el camino, cabezas rodando por aquí y por allá. Por su equipamiento supieron de inmediato que eran mercenarios. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Preguntaba uno de los aventureros. No lo sé, pero será mejor que continuemos, este lugar me da mala espina. Sí, mejor vamos. Espera, mira eso. Uno de los aventureros interrumpió para señalar a uno de los cuerpos. Había un hombre de contextura musculosa con cabello azul y camisa gris tirado en el suelo intentando levantarse mientras agarraba con dificultad su estómago ensangrentado. Deberíamos matarlo, es un bandido. Sugirió uno de los aventureros. No, primero deberíamos preguntarle qué sucedió aquí. Decía Brita. Brita se acercó al hombre y le preguntó. Oye tú. Explícanos qué pasó aquí. Y yo monstruos chica hechicero. Brainunglaus cayó al suelo desangrándose en el proceso. ¿Acaso dijo monstruos? Es mejor que lo curemos y lo llevemos a algún lado. Dijo Brita. El mago del grupo se acercó y usó un hechizo de nivel 2. Curación menor. Las heridas se cerraron, pero aún debían de tratarse con magia superior o pociones. Bien, todos escúchenme. Que 3 personas lleven a este hombre de regreso a Erantel, los demás iremos al pueblo de Carne a verificar su estado. Decía el líder del grupo de rango plata. Yo acompañaré a los que irán al pueblo de Carne. Dijo Brita con seguridad. Como quieras Brita, nosotros regresaremos a Erantel y ayudaremos a este hombre, pueda que nos enfrentemos a un nuevo monstruo. Decía uno de los aventureros preocupado. Sin más, el grupo de aventureros tomó caminos diferentes. Erantel, Castillo Real. En la sala del trono estaban presentes toda la fracción real y la nobleza. Recientemente habían tenido una visita de una emisaría de un supuesto reino hechicero. Preguntaron su ubicación y se centraba en una aldea olvidada llamada Carne y el bosque de Top. Todos estaban indignados de que un pueblucho haya conseguido un territorio tan grande, violando la soberanía de Reestise. Exigían la devolución de Erantel al rey hechicero, cosa que ningún noble aceptó muy bien. Gazef había escuchado que el líder y rey que había organizado esto era llamado rey hechicero, Ain Sol Goun. Inmediatamente supo quién era ese Magic Caster. No había podido presenciar de primera mano su poder, pero sus instintos de guerrero y experiencia le decían que tenía guardado un inimaginable poder. El noble marqués Boullope habló al rey. Toda la tierra de Erantel pertenece al reino, no podemos dejar que un simple plebeyo reclame nuestras tierras como suyas, debemos recuperar inmediatamente nuestra legitimidad. El conde Litón de la fracción noble habló. Es solo un simple pueblo perdido. No dejemos que esto nos distraiga de nuestras verdaderas preocupaciones. La guerra contra el imperio es en 2 días, nos ocuparemos de eso cuando terminemos la guerra. La mayoría de nobles tenían una expresión neutral. El marqués Raven dijo. No lo sé. Creo que deberíamos tomar este asunto con más seriedad, si cabe la posibilidad de que el imperio esté dentro de esto, entonces deberíamos tomarlo como una nueva estratagema por parte del imperio. Marqués Blumruch de la fracción real habló. Opino que deberíamos dejarlo para después, es un tema trivial. Los verdaderos temas de importancia los tenemos a la vuelta de la esquina. El rey Ramposa habló. Entonces acordamos unánimemente darle prioridad a la guerra del imperio antes que esa aldea perdida. Todos asintieron y acordaron, sintiendo que habían hecho los movimientos correctos. El marqués Raven tenía una cara de preocupación, al igual que el capitán Guerrero. Sentían que algo no iba bien. El grupo de aventureros de Brita llegaron a una colina en donde podían visualizar la aldea de Carne, pero lo que los recibió estaba fuera de sus expectativas. El supuesto pueblo ahora convertido en una pequeña pero aglomerada ciudad. Toda clase de razas pasaban por las carreteras que eran construidas por esqueletos, semi-humanos, humanos y no muertos trabajando juntos. ¿Qué demonios pasó aquí? Preguntó uno de los aventureros.
Debemos informar sobre este lugar a la realeza, dijo el mago en pánico. No lo sé, pero debemos investigar. La garganta de uno de los aventureros fue atravesada desde atrás por unas uñas extrañamente largas. El equipo se puso en guardia con el terror grabado en sus rostros. La asesina vestía una túnica que le cubría el cuerpo y la cara, dejando ver solo su boca, de donde salían unos colmillos. Acaban de violar el territorio del reino hechicero, ahora mismo sufrirán las consecuencias. Decía la mujer encapuchada. Los aventureros, al ver sus colmillos, virtieron plata en sus armas y lanzaron su ataque. Contaban ahora mismo con 3 miembros de los aventureros, incluyendo a Brita. Arte marcial. Luz divino. El guerrero del equipo activó su arte marcial para cegar a su oponente por breves segundos. Lanzó su ataque en dirección al abdomen del vampiro. El ataque cegador había tomado desprevenida a la vampira, fue cegada momentáneamente. En ese momento sintió una punzada en su estómago. El guerrero aventurero había atravesado a la vampira. El mago del grupo lanzó hechizos divinos, los cuales eran eficaces contra no muertos. Mientras Brita abalanzó su espada para darle el golpe fatal. La cabeza de la vampira salió rodando por la pradera verdosa, la piel del vampiro había sido quemada por hechizos divinos. Todos sentían alivio de haber acabado con el peligro. A lo que uno de los aventureros dijo. ¿De dónde salieron estos vampiros? Ni siquiera hay un escondite cerca que yo sepa. De alguna u otra forma siento que esos vampiros están relacionados con esta extraña ciudad. Además mira en la entrada, se ondea una bandera que no conocemos. Dijo Brita desconcertada. Debemos informar a la realeza sobre esto. Dijo uno de los aventureros mientras limpiaba su espada. No le dirán nada a nadie. Una voz ajena al grupo habló aparentemente de la nada, la fuente de la voz no se veía por ninguna parte, pero parecía provenir de una mujer. ¿Quién eres? Muéstrate. Gritaba uno de los aventureros. A respuesta del hombre, 10 vampiros aparecieron de la nada, todos tenían túnicas que cubrían sus caras y dejaban visibles sus llamativos colmillos. Asesinaron a uno de los nuestros, violaron territorio del reino hechicero. Su sentencia está asegurada. Al terminar sus palabras todos los vampiros se abalanzaron sobre el pequeño grupo de aventureros. El guerrero del grupo blandió su espada para repeler las garras y movimientos de los vampiros, pero la cantidad numérica era abrumadora. En un descuido una garra le atravesó su pecho. Otro vampiro lo tomó desde el cuello y le cortó la garganta con sus afiladas garras. El mago del grupo tenía poco mana, lanzó todos los hechizos que aún le quedaban, pero esto solo hizo retrasar su inevitable destino. Brita estaba junto a su último camarada en pie, repeliendo los ataques vampíricos que parecían que no se detendrían nunca. Brita, no creo que salgamos de esta. Corre, yo los distraeré mientras están conmigo. Pero. Nada de excusas. Necesitamos que alguien le avise a la realeza sobre este peligro. Brita no quería dejar a su camarada solo con estos monstruos, preferiría seguir peleando hasta el final, pero alguien debía avisar a Errantel, así que no tenía más opción que escapar. Bien, lo haré y lo siento, no te preocupes, a mi señal sales corriendo. Entiendo. Arte marcial. Flash ahora. El cuerpo del aventurero brilló junto a su espada, una luz cegadora cubrió los alrededores. Los vampiros detuvieron su avance y tuvieron que cubrirse para evitar dañar sus ojos. Brita aprovechó y salió corriendo al bosque para confundir a sus perseguidores en caso que decidan seguirla. Cuando la luz se desvaneció el hombre lanzó su último ataque antes de que sus manos fueran cortadas y su espada tirada al piso. Eso fue molesto, ¿sabes? Decía molesta uno de los vampiros. Y ya lo sé, ja. Por lo menos ella escapó. Decía el hombre provocando al vampiro mientras estaba arrodillado e intentaba buscar sus manos cortadas. Oh. ¿Eso crees? El aventurero quedó confundido y preguntó nervioso. ¿A qué te refieres? 241. Oh sí. Ese bosque está plagado de minas mágicas y no muertos más poderosos que nosotros. El aventurero se congeló de miedo, el dolor que sentía de sus manos desapareció. Solo pensaba en su camarada y en su destino. Brita. Fueron sus últimos pensamientos antes de desaparecer de este mundo. Brita corría lo más rápido que le permitieran sus piernas, no había volteado la mirada por el miedo que sentía, solo quería salir de ahí y llegar a la ciudad fortaleza a informar sobre esto. Estaba tan preocupada que no se fijaba por dónde caminaba, esquivaba instintivamente la maleza y obstáculos del bosque. ¿Qué fue todo esto? Mientras corría Brita no se dio cuenta que uno de sus pasos activó una trampa mágica. En cuanto iba a seguir su camino, un hechizo de nivel 3 se activó explotando cuando ella quería cruzar. Sus piernas fueron mutiladas a causa de la explosión. ¿Qué?
¿Una mina mágica? Agr, gritaba de dolor Brita. Brita sintió el dolor de sus piernas quemadas y mutiladas. Para ser exactos, ya no tenía parte inferior de su cuerpo. Tirada en la tierra como animal casado, Brita gritaba de dolor, lloraba y sollozaba, la desesperación hundió su mente por completo, ya no podía racionalizar ni pensar bien. Soy una estúpida, nunca debimos haber aceptado esta misión. ¿Por qué Angie? ¿Por qué? Decía esto mientras sus mejillas y ojos se nublaban de lágrimas y desesperación. La pérdida de sangre era demasiada, su conciencia poco a poco fue desvaneciéndose. Lo siento a todos chicos, perdón por abandonarlos, lo siento. Brita murió unos segundos después. En la capital de Reestis se encontraba una niña de pelo gris con ojos de igual color. Usaba un vestido color rojo con tirantes en sus hombros y zapatillas color rosa. Mientras Ruby paseaba por la capital del reino, estaba asombrada por todo su alrededor, toda su vida había vivido en la aldea hasta ese trágico día. Ella había sido trasladada desde Errantel hasta aquí por órdenes de Gasef, e incluso le dieron donde vivir. Un orfanato administrado por la princesa dorada, recién inaugurado, por lo que les hacían falta niños y Gasef la ofreció para que viviera cómodamente. Mientras Ruby daba saltitos durante la caminata diaria en la calle, vio algo que le interesó. Había un aventurero usando magia de agua para regar unas plantas de un parque cercano. Junto a ella se encontraban 3 aventureros más. Ruby interesada, se les acercó. ¿Es eso magia? Decía Ruby inocentemente. El aventurero se volteó para mirar a Ruby, tiene el cabello corto y un bastón mágico. Su rostro parece infantil, su piel es pálida. Vestía una capa en su espalda y toda su ropa era de cuero. Así es pequeña. Dijo el aventurero con una sonrisa. Yo también quiero hacer magia. ¿Me podrías enseñar, señorita? Oh. ¿En serio quieres aprender magia? Te ves muy pequeña. Espera, ¿cómo sabes que soy mujer? Decía el aventurero sorprendido. ¿Sí? Fue solo instinto, tu cara es muy bonita como para que seas hombre. Mi nombre es Ruby, y quisiera aprender magia. Ya veo. Me llamo Ninja, es un placer conocerte Ruby-chan. Decía con una dulce sonrisa y un poco sonrojada por las palabras de la niña. Los demás miembros del grupo de aventureros espadas de oscuridad se acercaron a Ninja. El líder Peter Mauk habló primero. ¿Quién es tu nueva amiga Ninja? Oh. Sí, ella es Ruby, quiere aprender a usar magia. El guardabosques del grupo, Lukrud Volve, habló con una expresión divertida. Señorita, ¿no crees que eres muy joven para aprender magia? No, ya soy grande, quiero aprender magia para ayudar a las personas. Replicó Ruby con un puchero. El druida del equipo, Dine Wonder, habló reprendiendo las palabras de su colega. Lukrut, déjala en paz, es una niña con metas en la vida. Cosa que tú no tienes. Lo entiendo, como sea. Ruby-chan, ¿por qué quieres cargar con esa responsabilidad? Puedes ayudar a las personas de diferentes maneras. Aprender magia para ayudar es lo de menos. Decía Lukrut con curiosidad. ¿Por qué One-chan me salvó? Y yo quiero hacer lo mismo con todas las personas que lo necesiten. ¿Quieres decir que tu hermana te salvó? Preguntaba Ninja con nostalgia. One-chan se llama Cecily. Ella me salvó hace algún tiempo. Quiero devolverle el favor ayudando a más gente. Todo el grupo de aventureros se sorprendió por las palabras de la niña. ¿Te refieres a la vicecapitana del reino? Ruby asintió con la cabeza, y continuó hablando. Me hizo una promesa de que nadie más me haría daño y ella lo cumplió. Desearía verla una vez más para abrazarla y agradecerle. Ya veo, entiendo, te ayudaré con lecciones de magia. Decía Ninja emocionada. Ninja tomó la mano de Ruby para llevarla a un lugar más cómodo para enseñar, mientras que los demás aventureros hablaban y se molestaban entre ellos. Era un claro ejemplo de un grupo de aventureros unidos. Ruby caminaba sujetando fuerte la mano de Ninja, mientras hablaba alegremente con ella. Logró ver a un hombre encapuchado entrando a un callejón oscuro en donde se perdió de vista de Ruby. ¿Pasa algo, Ruby-chan? Preguntó Ninja preocupada. Ruby decidió olvidar lo que vio y respondió alegremente. No es nada, Ninja One-chan. En una sala con una gran mesa redonda estaban presentes 8 sillas, cada una ocupada por alguien. Cada uno de los presentes en las sillas tenía detrás 2 guardias más confiables. Cada uno de ellos hablaba sobre los planes a futuro y colaboraciones entre ellos. La organización conocida como 8 Dedos convocó una reunión para actualizar información y nuevas estrategias de contrabando. El líder de la organización criminal habló. Hasta el momento, las ganancias de todas las divisiones están por las nubes.
Algunos nobles ya han sido comprados, por lo que podremos trabajar sin inconvenientes por los siguientes meses. El líder de la división de seguridad, Zero, habló. Nuestra división está dispuesta a proveer seguridad a cualquier mercancía. Tenemos uniformes de infiltración para pasar desapercibidos. Nuestro trabajo es siempre perfecto. La líder de la división de narcotráfico, Ilma Kignaeus, replicó. Ya veo. Entonces, quisiera contratar tus servicios, Zero. Mis zonas de cultivo son constantemente atacadas por un enemigo desconocido. Sus ataques son siempre coordinados y me es imposible cubrir todos los lugares de cultivo. El líder del departamento de esclavos, Cocrodol, habló con inquietud y molestia. Hace poco, uno de mis colaboradores fue atacado en su propio burdel secreto. Los que cometieron esto no dejaron cuerpos ni evidencias, todo desapareció. Se llamaba Stefan Eibisch, tenía el cargo de sheriff en la ciudad y prestaba sus servicios para cubrir mis operaciones de tráfico de esclavos. ¿Alguien puede decirme quién o qué cometió esto? Mis fuentes de información dicen que fueron ninjas, sombras e incluso hay quienes dicen haber visto vampiros en la ciudad. El líder de la división de seguridad, Zero, habló con confianza. Te prestaré a uno de mis hombres a un precio fijo. Suculent, uno de los miembros de los 6 brazos. Ya veo. En 2 horas, un transporte con algunos esclavos se dirigirá a Epespel, espero la seguridad para mi mercancía. Por supuesto. Cuenta con la mejor calidad en cuanto a seguridad. Decía Zero con arrogancia. En medio de una pradera, una carroza iba a alta velocidad, junto a esta, soldados del reino a caballo iban protegiendo la carroza. De conductor iba un hombre de mediana edad, cabello blanco, un rostro que aparenta ser amable y ropa gastada, similar a la de un campesino. El guardia de seguridad de los 6 brazos asignado para la protección de esta mercancía se encontraba junto al conductor, con una túnica que cubría su rostro. Suculent, uno de los miembros de los 6 brazos. La guardia del reino era una fachada para pasar desapercibidos en el puesto de guardia. Uno de los guardias disfrazados habló. Suculent-sama, vemos un obstáculo adelante, ¿qué debemos hacer? Parecen personas que no quieren que crucemos. Ja. No importa si nos detienen, los mataremos. Decía Suculent confiando en su fuerza. Entendido. Las personas que estaban en medio camino eran aproximadamente 10 individuos. Inmóviles en medio de la carretera de tierra, esperando a que pasara alguien. ¿Serán estos mercenarios de algún tipo? Ja, qué estupidez meterse en el camino de los 6 brazos, pensaba Suculent mientras se acercaban más a los desconocidos. Cuando estuvieron a una distancia media, uno de los individuos acortó la distancia entre uno de los soldados del reino disfrazado, con una agilidad vertiginosa le cortó la cabeza, haciéndolo caer del caballo. Todo el convoy detuvo su avance, los guardias bajaron de sus monturas, desenfundando sus armas listos para atacar. ¿Cómo es que fueron tan veloces? Ni siquiera yo pude ver sus movimientos, pensaba Suculent. Bajó de la parte delantera de la carroza y se dispuso a hablar primero. ¿Quiénes son ustedes? ¿Acaso no saben quiénes somos? Decía Suculent con furia e ira. Los individuos tenían una túnica roja que cubría todo su cuerpo y cara. Solo era visible su boca y manos, las cuales tenían unas largas garras, similar a las de una bestia. No importa. Apártense, iré a deshacerme de este problema. Decía Suculent a sus hombres. Suculent desenfundó su espada en dirección a los molestos estorbos. Si se apartan de aquí, consideraré no cortarles la cabeza. Dijo Suculent en un intento de intimidación. Los encapuchados no respondieron y en su lugar decidieron atacar todos a la vez. Ja. Supongo que será de la manera difícil. Brazo centelleante, una luz blanca cubrió el brazo izquierdo de Suculent por unos breves momentos. Los intrusos atacaron con sus garras a Suculent, quien podía mantener a raya todos los ataques. Sonido metálico se escuchaba por todo el lugar. Habilidad. Ilusión de humo. La espada que sostenía Suculent emitió una densa niebla. Esta habilidad le permitía cegar a todos a su alrededor, permitiendo solo al usuario ver a través de la niebla. Vio su oportunidad y se abalanzó en la espalda de un encapuchado. La espada de Suculent atravesó el pecho del sujeto que aún seguía de pie. Suculent, al ver esto, sacó la espada apresuradamente y realizó un corte horizontal para cortarle la cabeza. Unas garras bloquearon el ataque, pero Suculent aún tenía su habilidad que permitía hacer invisible el brazo, creando una ilusión, haciendo creer que el brazo no se mueve, mientras que el real está invisible. Golpeó con la mano desnuda la cara del encapuchado, el cual retrocedió por el golpe, y aprovechó esta brecha para cortarle la cabeza. Rápidamente hizo un ataque que sacó volando la cabeza del encapuchado, salpicando sangre por todos lados.
La niebla alrededor se disipó dejando ver a un suculent agotado por el exceso de trabajo físico que hizo. En un breve descuido, una de las garras cortó el pecho de suculent. Sueño de zorro. El corte de suculent desapareció sin dejar rastros de sangre ni cicatrices. Continuaron su embestida hacia suculent, a duras penas podía seguir el movimiento de ellos. Fue herido consecutivamente por todo el cuerpo, en cuanto recibía daño rápidamente desaparecían las heridas, pero extrañamente suculent tenía una expresión de dolor. El grupo de encapuchados se dividió en dos, uno para pelear contra los guardias y el otro para asesinar a suculent. Están subestimándome, idiotas. Visión amplia. Su habilidad especial se activó dividiendo en múltiples copias de sí mismo para contrarrestar la cantidad numérica. Todas las copias se abalanzaron sobre los encapuchados. Todos tomaron una posición defensiva, en medio de ellos un hombre esperaba el acercamiento de las copias de suculent. En cuanto las imitaciones de suculent estuvieron más cerca de los encapuchados, un hombre en el centro salió disparado como cañón hacia adelante, pasando por lado las ilusiones de suculent. Los demás encapuchados que quedaron atrás lanzaron su ataque para destruir a las ilusiones. El encapuchado que había cruzado en medio, lanzó su ataque al aire, sus acciones eran confusas para cualquiera que estuviera viendo la pelea, pero tenía una razón para hacerlo. La garra del encapuchado cruzó el aire. Un gemido de dolor se escuchó, la fuente no se veía por ninguna parte, el encapuchado seguía con la garra en el aire. Hasta que enfrente de él apareció suculent, siendo perforado en medio del pecho por la garra del hombre encapuchado. Sé cómo pudiste ver. ¿A través de mi ilusión? Decía suculent mientras sangre cubría su boca. Las ilusiones desaparecieron del lugar, y los soldados que custodiaban la carroza veían con pánico como uno de los miembros de los 6 brazos era asesinado. No dudaron ni un segundo y todos salieron a correr, dejando de lado su misión principal. Los encapuchados corrieron detrás de ellos, con una velocidad inhumana fueron asesinados uno por uno. Todos los que habían muerto momentos después se levantaron como si no hubiera pasado nada. Ahora mismo tenían los ojos rojos, colmillos que salían de sus bocas y piel pálida. El conductor de la carroza no podía escapar, había presenciado cómo asesinaban con facilidad a los hombres que intentaron escapar. Solo podía ver su inevitable destino sentado en su posición inicial delante de la carroza. Los vampiros rojos, una clase de vampiro más poderosa que el vampiro menor, todas sus estadísticas superan a su versión inferior de vampiro menor, su nivel es de 26-37. Solo los vampiros rojos más viejos y con experiencia podían usar magia de nivel, pero el resto solo podían confiar en sus estadísticas de ataque cuerpo a cuerpo. El grupo de vampiros rojos tenían órdenes de aumentar la fuerza vampírica entre sus filas. Habían estado atacando carrozas, personas de bajo mundo, y lugares concurridos. Su maestro quería tener la fuerza de agilidad más grande de este mundo. Todos los vampiros se acercaron al conductor que seguía temblando de miedo. Por favor, no me hagan daño, fui obligado a aceptar este trabajo. Los 8 dedos tienen secuestrada a mi familia, por lo que tuve que aceptar este trabajo. Por favor, déjenme ir. Un vampiro salió de entre el grupo que lo rodeaba en dirección al hombre que seguía temblando de miedo. Lo agarró del cuello, tirándolo como basura al piso de tierra. Dime quiénes son estas personas y qué hacen. Dijo la voz del encapuchado, se escuchaba como la de un hombre mayor. Yo les contaré todo, pero por favor. ¿Me dejarán ir si les cuento todo? El vampiro masculino asintió con la cabeza. El conductor se pudo relajar un poco y explicó con nerviosismo. Verá. Les contó todo sobre lo que sabía de los 8 dedos, sus organizaciones y divisiones, su cantidad de influencia en el reino, cómo ha estado aumentando su poder dentro de esta y de sus posibles bases secretas. ¿Explico todo con detalle? Con el miedo de que si mentía sería asesinado. El vampiro escuchó detalladamente cada palabra para luego informarle a su maestro. Después de una pausa, él habló. Muchas gracias por la información. Creo que es todo por ahora. Después de decir esto, acortó la distancia entre el conductor, lanzándole un ataque dirigido a su cuello. Sus garras perforaron la débil carne del viejo, sus manos se mancharon de sangre mientras el hombre veía cómo terminaba su vida y lloraba de haber dejado a su familia atrás. Revisen el contenido de ese carruaje. Dijo el vampiro masculino hacia sus subordinados, levantándose de donde había asesinado al conductor. A respuesta, todos los vampiros menores se acercaron al carruaje. En cuanto la abrieron, observaron una jaula que contenía mujeres de todas las edades, todas estaban desnudas y desnutridas, cuando vieron al vampiro entraron en pánico. Señor, aquí hay más de una docena de mujeres, ¿qué debemos hacer con ellas?
decía el vampiro menor que había abierto el carruaje. Le informaré a Ain-sama sobre cómo debemos proceder. Mensaje. ¿Qué pasa? Preguntaba Ains a través del hechizo. Sí, disculpe mi insolencia, pero encontramos un carruaje lleno de mujeres esclavas, además conseguimos información sobre una organización dentro del reino. Oh, ¿hay algún civil cerca o testigo? No, Ain-sama, todos fueron eliminados y convertidos en vampiros menores, nos encontramos en un campo abierto para evitar testigos. Oh sí, muy bien, entonces usa a esas mujeres como vampiros menores. Y creo que será suficiente, nos centraremos en otros asuntos. Entendido. Los gritos de desesperación de las mujeres cubrieron todo el lugar.